Bienvenidos a Zona de Silencio. Hoy, experimentos soviéticos secretos. ¡Comenzamos! Durante décadas, la Unión Soviética fue uno de los países más herméticos del planeta. Gran parte de lo que ocurría dentro de sus fronteras jamás llegaba al exterior. Los archivos estaban controlados, los científicos trabajaban bajo supervisión militar, y cualquier filtración podía considerarse traición. Pero detrás de ese silencio se desarrollaban proyectos que hoy siguen generando miedo e incógnitas. Muchos de estos programas permanecieron ocultos incluso después de la caída de la URSS. Algunos documentos fueron destruidos, otros siguen clasificados, y gran parte de lo que conocemos hoy proviene de testimonios fragmentados, informes incompletos y antiguos trabajadores que hablaron años después. Todo ocurrió en plena Guerra Fría, un periodo donde el miedo dominaba el mundo. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por cualquier ventaja posible, militar, tecnológica, psicológica o científica, y en ese contexto los límites éticos empezaron a desaparecer. La lógica detrás de estos programas era simple: si el enemigo estaba investigando algo, la URSS debía hacerlo también. No importaba el coste, no importaban las consecuencias humanas, lo único importante era no quedarse atrás. Y fue precisamente esa mentalidad la que abrió la puerta a algunos de los experimentos más inquietantes del siglo XX. Pruebas humanas realizadas en secreto, investigaciones psicológicas extremas, programas de resistencia física y mental, llevados más allá de cualquier límite razonable. Uno de los campos que más interesaba a los científicos soviéticos era la privación del sueño. Querían descubrir cuánto tiempo podía permanecer despierta una persona antes de perder completamente el control mental. El objetivo era militar: crear soldados capaces de soportar jornadas extremas sin descanso. Pero las consecuencias fueron devastadoras. Los sujetos eran mantenidos despiertos durante días enteros. Se utilizaban luces intensas, ruido constante y vigilancia permanente para impedir cualquier momento de descanso. A medida que pasaban las horas, comenzaban los primeros síntomas: irritabilidad, ansiedad y dificultad para pensar con claridad. Después de varios días, la situación empeoraba rápidamente. Algunos sujetos comenzaban a sufrir alucinaciones. Otros desarrollaban paranoia extrema. La mente empezaba a romperse lentamente. Lo más inquietante es que los investigadores no detenían las pruebas cuando aparecían estos síntomas. Al contrario, documentaban cuidadosamente cada reacción. Querían observar hasta dónde podía llegar la mente humana antes de colapsar completamente. En algunos casos, los sujetos sufrían crisis nerviosas severas, gritos, ataques de pánico y episodios violentos. Algunos perdían completamente la noción de la realidad, y aún así, los experimentos continuaban. Otro tipo de experimento extremadamente común era el aislamiento psicológico. Los sujetos eran encerrados en habitaciones completamente vacías, sin sonido, sin contacto humano y sin referencias temporales. La idea era estudiar cómo reaccionaba la mente en absoluta soledad. Algunos experimentos utilizaban privación sensorial completa, habitaciones oscuras o tanques donde el cuerpo apenas recibía estímulos externos. Al principio, muchos sujetos describían tranquilidad, pero con el paso de las horas, la situación cambiaba. La falta de estímulos alteraba profundamente el cerebro. Muchos comenzaban a escuchar sonidos inexistentes. Otros afirmaban ver figuras o presencias. Algunos perdían completamente la percepción del tiempo. Los investigadores observaban todo desde el exterior. Registraban cada reacción psicológica. Cuánto tardaba en aparecer la ansiedad. Cuándo comenzaba la paranoia. Y cuánto tiempo podía resistir una persona antes de derrumbarse mentalmente. Muchos sujetos salían profundamente afectados. Algunos desarrollaban ansiedad severa. Otros sufrían secuelas psicológicas durante años. Pero en aquella época, esos daños no eran considerados importantes. La Unión Soviética también estaba obsesionada con la resistencia al frío extremo. El ejército necesitaba soldados capaces de sobrevivir en condiciones imposibles, especialmente en territorios congelados y operaciones militares invernales. Los sujetos eran expuestos a temperaturas bajísimas durante largos periodos. Se analizaba cuánto tiempo podían permanecer conscientes, cuándo aparecía la hipotermia y cómo reaccionaba el cuerpo al límite. Los investigadores tomaban constantes mediciones físicas, ritmo cardíaco, temperatura corporal y capacidad cognitiva.
Querían entender exactamente cuándo el cuerpo empezaba a fallar y cómo retrasar ese momento. Algunas pruebas se realizaban directamente con militares. Marchas interminables bajo temperaturas extremas, falta de comida, agotamiento y exposición constante al frío. El objetivo era crear resistencia absoluta. Pero no todos sobrevivían a esas pruebas. Algunos sufrían daños permanentes. Otros simplemente no resistían. Y aún así, los programas continuaban porque los resultados eran considerados estratégicamente valiosos. Otro campo especialmente oscuro fue el uso de sustancias químicas experimentales. Los científicos buscaban compuestos capaces de alterar el comportamiento humano, mejorar resistencia, reducir miedo o modificar reacciones psicológicas. Los sujetos recibían sustancias de las que muchas veces desconocían completamente los efectos. Después, eran observados durante horas o incluso días. Se registraban cambios físicos y psicológicos. Algunas reacciones eran impredecibles. En ciertos casos, aparecían episodios de agresividad extrema, pérdida de control emocional, confusión mental y ataques de paranoia. El comportamiento humano podía cambiar completamente en cuestión de minutos. Otras sustancias provocaban alucinaciones intensas. Los sujetos afirmaban ver cosas inexistentes, escuchar voces o sentir amenazas constantes. Algunos terminaban completamente traumatizados. Pero el interés científico estaba por encima de cualquier consideración ética. Cada reacción era registrada, cada síntoma documentado, porque para los investigadores todo era información útil. Durante la Guerra Fría, la posibilidad de controlar el comportamiento humano obsesionó a múltiples gobiernos. La Unión Soviética no fue una excepción. Se investigaban métodos de sugestión psicológica, hipnosis y manipulación mental. El objetivo era descubrir si una persona podía ser condicionada para obedecer órdenes sin resistencia. Algunos científicos creían que la mente humana podía reprogramarse bajo determinadas circunstancias. Uno de los métodos más utilizados consistía en repetir mensajes de forma constante durante horas, o incluso días enteros. Los sujetos permanecían encerrados escuchando frases repetitivas sin descanso. Se analizaba si la repetición extrema podía alterar pensamientos o comportamientos. Con el tiempo, muchos mostraban síntomas de agotamiento mental severo. La línea entre resistencia psicológica y colapso comenzaba a desaparecer. También existieron investigaciones relacionadas con la actividad cerebral. Algunos programas experimentaban con ondas sonoras, estímulos eléctricos y patrones de comportamiento neuronal. La intención era entender cómo reaccionaba el cerebro bajo presión extrema y, sobre todo, cómo influir en él. Aunque gran parte de esos estudios sigue rodeada de secretismo, existen referencias a proyectos destinados a alterar estados mentales. Los efectos sobre muchos sujetos eran devastadores: desorientación, pérdida de memoria y dificultades para distinguir realidad de ficción. Algunos afirmaban sentirse completamente desconectados de sí mismos. Otros sufrían ansiedad permanente incluso años después. Pero para los investigadores, esos daños eran secundarios frente al potencial militar de los resultados. La obsesión por el control mental no era solo científica, también era política y militar. En un mundo dividido por la paranoia, cualquier ventaja psicológica podía convertirse en un arma estratégica, y eso justificaba investigaciones cada vez más extremas. El miedo al enemigo alimentaba continuamente estos proyectos. Otra línea de investigación consistía en estudiar los límites físicos del cuerpo. ¿Cuánto dolor podía soportar una persona? ¿Cuánto tiempo podía continuar funcionando bajo agotamiento extremo? ¿Y en qué momento el cuerpo colapsaba definitivamente sin vuelta atrás? Todo ello tenía aplicaciones militares directas. Los sujetos eran sometidos a ejercicios físicos prolongados sin apenas descanso. Se analizaban sus constantes vitales mientras el agotamiento aumentaba progresivamente. Muchos llegaban al límite absoluto de sus capacidades, pero las pruebas continuaban incluso cuando aparecían signos evidentes de daño físico severo. Algunos experimentos se centraban específicamente en la tolerancia al dolor. Los científicos querían comprender cómo reaccionaba el cuerpo ante el sufrimiento prolongado, cómo afectaba el dolor a la toma de decisiones, y cuánto tiempo podía mantenerse la resistencia psicológica antes de quebrarse completamente. Muchos participantes terminaban completamente destrozados físicamente: deshidratación, lesiones musculares y daños permanentes. Pero los investigadores seguían tomando notas incluso durante el colapso.
El objetivo era obtener datos precisos sobre el límite humano. En algunos casos, las pruebas se realizaban con personal militar, soldados jóvenes sometidos a entrenamientos extremos disfrazados de preparación especial. Lo que muchos no sabían era que estaban participando en estudios mucho más amplios sobre la resistencia humana. El desarrollo nuclear abrió otro campo extremadamente peligroso. Algunos programas soviéticos investigaron los efectos de la radiación sobre el cuerpo humano, especialmente en contextos militares y de supervivencia tras ataques nucleares. Los estudios analizaban síntomas físicos y deterioro progresivo, náuseas, debilidad extrema y daños celulares. Muchos sujetos desconocían completamente los riesgos reales de aquello a lo que estaban siendo expuestos, y las consecuencias podían tardar años en aparecer. Con el tiempo, algunas instalaciones quedaron abandonadas, lugares contaminados y cerrados al público, espacios donde se realizaron pruebas que nunca fueron reconocidas oficialmente, y que hoy siguen envueltos en misterio. La amenaza nuclear dominaba toda la lógica de la Guerra Fría. Ambos bloques temían un conflicto global inminente, y en ese contexto, cualquier investigación relacionada con la supervivencia era considerada prioritaria. El problema era el coste humano, porque detrás de cada avance científico había personas reales sometidas a riesgos extremos, personas que muchas veces jamás supieron por qué estaban allí. Gran parte de esos proyectos se desarrollaban en instalaciones completamente aisladas, laboratorios secretos construidos lejos de grandes ciudades, lugares diseñados para permanecer invisibles, instalaciones donde el secretismo era absoluto. Algunos de estos complejos incluían laboratorios subterráneos, zonas de aislamiento y áreas médicas especializadas. Todo estaba preparado para mantener las investigaciones lejos de cualquier mirada externa. Incluso muchos trabajadores desconocían el propósito completo del lugar. La seguridad era extrema, guardias armados, controles constantes y acceso limitado. Cualquier filtración podía considerarse traición al Estado, y eso hacía prácticamente imposible que la información saliera al exterior. Con la caída de la Unión Soviética, parte de esos archivos desaparecieron. Algunos fueron destruidos deliberadamente, otros simplemente nunca aparecieron, y eso hace que hoy muchas preguntas sigan sin respuesta. Historiadores e investigadores han intentado reconstruir estas historias durante décadas, analizando documentos fragmentados y testimonios incompletos. Pero cuanto más profundizan, más evidente resulta de que gran parte de la verdad sigue oculta. Las secuelas de estos programas fueron enormes. Muchos sujetos quedaron profundamente traumatizados. Ansiedad crónica, paranoias y trastornos psicológicos severos aparecían incluso años después. Algunos supervivientes describieron sensaciones de miedo permanente, pesadillas constantes y dificultad para volver a llevar una vida normal. Muchos jamás recibieron ayuda psicológica. Incluso dentro de los equipos científicos surgieron conflictos morales. Algunos investigadores comenzaron a cuestionar lo que estaban haciendo, pero abandonar esos proyectos no siempre era posible. El verdadero problema era el sistema, un entorno donde las personas podían convertirse en simples herramientas, donde los resultados importaban más que las consecuencias humanas. Y precisamente ahí es donde estas historias resultan más inquietantes, porque muestran cómo una estructura política y militar puede empujar a personas normales a participar en actos extremos, poco a poco, sin cuestionarlos demasiado. Hoy, muchos de esos laboratorios están vacíos, pasillos abandonados donde hace décadas se realizaron experimentos que jamás aparecieron en los periódicos, lugares que permanecieron ocultos durante años y que todavía hoy generan preguntas inquietantes. Porque estas historias no hablan únicamente del pasado soviético, hablan del comportamiento humano cuando el miedo, el poder y la obsesión por el control se imponen sobre cualquier límite ético. La pregunta no es solo qué ocurrió, la verdadera pregunta es hasta dónde puede llegar una sociedad cuando cree que cualquier medio está justificado para sobrevivir o vencer al enemigo. Y quizá lo más inquietante es que muchos de estos programas comenzaron con objetivos aparentemente racionales: ciencia, seguridad, defensa, pero terminaron cruzando líneas que nunca deberían haberse cruzado. Porque al final, los experimentos secretos soviéticos no son solo historias ocultas de la Guerra Fría, son un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando el progreso deja de tener límites,
y de cómo algunas de las páginas más oscuras de la historia permanecen enterradas, hasta que alguien decide volver a abrirlas. Esto es Zona de Silencio. Si quieres seguir conociendo historias, suscríbete y dale a me gusta. Un saludo.